Cuando esté en la práctica, tú vas a decir, no, voy a aplicar ahí una vacuna, voy a decir, voy a aplicar una y la otra columnita ahí, la que no hará por eso. En el sentido, también fue una investigada. No, pero la de la polio puede ser atenuada o inactivada. También esto de una conjugada. Conjugada que no lo mencionaron. ¿Cuál es una conjugada, Santiago? ¿Cuáles son las vacunas de ADN? Juliana. Un ejemplo. ¿Le pasa esa información a sus compañeros? Al lado de ¿Cuánto es? Bueno, teniendo en cuenta algo que me acaba de decir Juliana, el paciente 17 va a ser oral. Yo no le dije que lo pusiera ahora, yo no le dije eso. Sigo No, pues ya la siguió por habitual. Le estaba diciendo una recomendación. Yo voy a responder una duda que tenía. Ok. Bueno, ustedes, como ustedes hayan repartido ese paseo a la ciudad. ¿Decidió? Señor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es José Martínez y Claro, eso. Eso, lo que tiene que hacer, cada uno que vaya a presentar, hacer como acaba de hacer Pilar y Susana para estar subiendo con el señalizador. Ustedes saben que yo uso un señalizador y que he dicho que eso maneja un software. Si pregúntale cuál es el software, instalen en su computador que vayan a presentar. Se llama Logic Presentation. Tienes 2 puntos de más por eso. buenos días, compañeros. Mi nombre es José Martínez y yo quiero comenzar este seminario preguntándoles a ustedes cuántos tipos de muerte celular conocen.
Entonces no sé si alguien me quiere responder y me dice, conozco este tipo de muerte celular. Apoptosis y necrosis. Piroptosis, la piroptosis. No, la piroptosis no. Perroptosis, autofagia. Bueno. ¿Cómo? Bueno, eso está bien. Entonces, la mayoría de los que se encuentran aquí, tengo entendido que conocen alrededor de 3 a 4 muertes celulares. Principalmente las que nos han enseñado han sido necrosis, apoptosis, autofagia y pues con el seminario de inflamasoma de Marenco también se nos mencionó la piroptosis, que es otro tipo de muerte celular. Sin embargo, vamos a romper el esquema y es que no existen únicamente 3 o 4 tipos de muerte celular. Existen muchos tipos de muerte celular, pero en la mañana de hoy les vamos a estar tratando 20 de los tantos tipos de muerte celular que existen. ¿Por qué solamente 20? Porque estos son los más representativos y porque porque muchos son recientes y no tienen demasiados estudios al respecto. Inclusive, varios de los tipos que tenemos aquí, todos son muy recientes, entonces pues no se han determinado por completo sus vías moleculares. Entonces, debo estarles exponiendo las 20 formas de muerte celular por mi persona y mi compañera Pilar Osorio. Esta es nuestra tabla de contenidos. En primer lugar, vamos a estar hablando de los objetivos de la presentación. Próximamente, pues, de la introducción, donde vamos a definir como tal qué es la muerte celular. Después vamos a hablar de la necrosis, que es la muerte celular no programada. Después de la apoptosis, que es la muerte celular programada. Después de autofagia, luego del resto de tipos de muertes celulares, que hasta las próximas, desde la cuarta hasta la 20ª. Vamos a hacer una conclusión, las preguntas y ya por último les estaremos mostrando parte de la bibliografía. Entonces, en primer lugar, encontramos los objetivos. El objetivo principal de la presentación es poder analizar y comprender hasta cierto punto, lo más posible, los 20 tipos de muerte celular que vamos a estar tratando y enfocarnos en cuáles son los mecanismos moleculares de cada uno de esos tipos de muerte celular y sus características propias. También vamos a describir los principales mecanismos moleculares y señalizadores involucrados en cada uno de los tipos de muerte y destacar cuáles son las diferencias y similitudes entre cada uno de estos tipos. También explicar la importancia de los tipos de cada uno de los tipos de muerte celular en distintos contextos. Entonces, primero empezamos con qué es la muerte celular. La muerte celular se resume en el proceso biológico que termina con el cese de las funciones biológicas de la célula y la muerte. Al igual que las personas, las células también envejecen y llegan a un momento donde pueden llegar a ser más mal que bien para el organismo. Esto debido a que pierden la capacidad de realizar sus funciones con la misma calidad, por decirlo así, o con la misma, con la misma calidad que lo podían hacer cuando eran células jóvenes. Al momento en el que ellas empiezan a alcanzar la senescencia, pueden presentar incluso daños en su ADN que, si se siguieran replicando, podrían afectar a sus células hijas y por ende al organismo. Entonces es muy necesaria la muerte celular porque permite que se mantenga la homeostasis en el cuerpo. Principalmente la homeostasis celular porque permite eliminar todas esas células que están viejas, dañadas o que ya no cumplen su función como deberían. Incluso ellas pueden llegar a tornarse malignas, por lo cual es bastante importante eliminarlas. Encontramos también que existen 3 tipos de muerte celular que están como fijamente establecidos, que son el tipo 1, que es la apoptosis, la tipo 2, que es la autofagia, y la tipo 3, que es la necrosis. Pero también existe otra clasificación que nos separa a los tipos de muerte celular que son regulados o programados de los tipos de muerte celular que son accidentales o no programados. Entonces encontramos estas 2 clasificaciones que son las que vamos a estar implementando a lo largo del seminario, que son la muerte celular accidental, MCA o en inglés, con sus siglas en inglés, ACD, y la muerte celular programada, que es MCP o sus siglas en inglés, TCD.
En el pasado se creía que los tipos de muerte celular actuaban paralelamente, es decir, un tipo de muerte celular no tenía nada que ver con el otro. Sin embargo, con los avances en la investigación, se ha llegado a la conclusión de que varios de estos tipos de muerte celular tienen vías de señalización o vías moleculares que se asolapan, es decir, que comparten características en sus vías de señalización y en sus funciones. Entonces pueden llegar a actuar juntas. O incluso que hay tipos de muerte celular que desencadenan otros tipos de muerte celular, como lo vamos a estar viendo a continuación. Bueno, aquí les traje un video, no sé si alguien me puede ayudar a reproducirlo, que nos muestra cómo se ve una célula muriendo. Es muy corto, dura 1 minuto. Entonces no sé si lo podemos reproducir. Es triste. Atrás. Ahí. Bueno, y aquí podemos observar. Dale en el siglo. Escapa. Dale clic ahí. Arriba, en lo azul que dice YouTube, ahí. Ahí. Bueno, entonces como le vienen diciendo, son problemas técnicos. Totalmente. Entonces, aquí vamos a separar una célula que está muriendo. Podemos observar la rotura de la membrana citoplasmática y cómo el material intracelular pues está saliendo a través de esta. Ahora vamos a ver, miren cómo se rompe. Muy triste, muy traumático. Bueno, eso es todo. Por favor, vamos a la señal. Bueno. Entonces, mi muchacha de curso de súbalo, por favor. Gracias. Bueno. Ahora vamos a estar viendo una pequeña línea de tiempo donde nos muestran los descubrimientos de las muertes celulares a lo largo de los años. Entonces, la primera vez que escuchamos el término muerte celular fue en el siglo 1800, donde se observó la primera muerte celular. Hasta este punto no se había definido qué tipo de muerte celular era o como tal sus procesos, pero se observó una célula morir. Entonces, posteriormente, o sea, más de 100 años después, en el año 1964 se definió el concepto de las muertes celulares programadas. Sin embargo, todavía no se había avistado como, o sea, no se había definido como tal un tipo de muerte celular específica. Posteriormente, en el año 1972, menos de una década después, se definió la apoptosis, que fue la primera muerte celular establecida como tal. Y después encontramos que para 3 años después, en 1975, se descubrió la muerte celular autofágica. Posteriormente, en 1983, la muerte celular lisosomal. En 1999, la mitoptosis. En el año 2000, la paraptosis. Luego en el año 2001, la piloptosis. En el 2004, la netosis. En el 2005, la necroptosis y la muerte celular inmunogénica. En el 2007, la entosis. En el 2008, la netuosis. En el 2009, la muerte celular par thanatos. En el 2012, la febroptosis. En el 2013, la autosis. En el 2018, la alcaliptosis y la oxeitosis. En el 2019, la
proptosis y apenas en el 2022 se empezó a investigar la erebosis. Aquí no se encuentran todas las muertes celulares de las que vamos a estar hablando, sin embargo es como la línea más completa que encontré. Hasta este punto he mencionado 18 tipos de muerte celular aquí. Ahora vamos a ver qué pasa con las restantes. Ok. En internet. No me puedo, es muy difícil. No me gusta PowerPoint. Como conclusión, puse en PowerPoint. Muy útil. O keynote. Yo uso keynote. Ok. Como Harvard Graphic. Inicialmente en 1987 estaba Harvard Graphic. Esos modelos son milenios, son generación Z. Ahora poner la generación. No, ya está. Bueno, ahora la primera muerte que vamos a estar tratando es la necrosis, que es una muerte celular accidental. Vamos a encontrar que la etimología de la palabra viene del griego necros, que significa muerto o cadáver, y osis, que significa proceso, que en este caso vamos a identificar que la palabra, si la tradujéramos, sería como un proceso de degradación, un proceso de muerte, en pocas palabras. La necrosis es muy interesante porque la necrosis fue por primera vez mencionada en el año 1858 por un cirujano de la Armada polaca que se llama Buffelin. Y Buffelin describió la necrosis, pero la tisular. Hasta este entonces no se mencionó por ningún lado la necrosis a nivel celular, porque recordemos que son dos conceptos distintos, aunque se complementan. Posteriormente, Rudolf Virchow, a ver, me confundí de fechas, el armado fue como 100 años antes, perdón. En 1958, Rudolf Virchow describió por primera vez una necrosis a nivel celular, donde dijo, y cito, que la célula moribunda queda en su forma externa. Esas fueron las palabras que él utilizó para describir por primera vez lo que estaba observando a través del microscopio, que fue la necrosis. Posteriormente, y conforme avanzaron los años, se pudo describir a mayor profundidad de qué trataba este proceso. Y se empezó a describir primeramente como una muerte celular que estaba dada por los daños, los traumas, por favor entendamos traumas como tipo golpes y esas cosas, nada de traumas de otro tipo, traumas, daños o de pronto también daños por fármacos químicos que podían hacer que una célula muriera sin ningún tipo de regulación previa. Sin embargo, recientemente se ha empezado a tomar en cuenta la necrosis como un proceso que puede que sí se encuentre regulado, pero de menor forma, y que contrario a lo que se creía antes, que era únicamente porque se sucedía un trauma físico o de pronto un daño o un fármaco o un químico que podía hacer que la célula muriera accidentalmente,
existe un proceso en general que puede desencadenar la necrosis, que es una catástrofe bioenergética, o en otros términos, una pérdida de ATP, de esa moneda energética, tan grande que sea incompatible con la vida de la célula. Y por ende, la supervivencia celular va a ser técnicamente nula si ésta no vuelve a obtener el ATP que le hace falta. Entonces, vamos a encontrar que la muerte por necrosis puede estar dada de dos formas. La primera es la autólisis y la segunda es la heterólisis. La autólisis está dada por los componentes de la propia célula como tal. En esta, una vez que la célula muere y se pierde completamente el control de las organelas que habían en ella, van a empezar, en pocas palabras, a degradarse los lisosomas, y esto va a hacer que ellos empiecen a liberar enzimas que son proteolíticas y lipolíticas. Por lo tanto, las proteínas y lípidos que se encuentran en la célula van a ser degradados y van a completar ese proceso de muerte celular. Es decir, autólisis está dado un análisis que se da por la propia célula como tal, mientras que la heterólisis es distinta porque no la provoca la propia célula, sino que está dada por un proceso inflamatorio al cual responden células como los macrófagos o los polimorfonucleares neutrófilos. Yendo un poco más a fondo, cuando hay un proceso inflamatorio en el cual hay que eliminar las células que se encuentran dañadas o que están haciendo parte de ese proceso inflamatorio y que por ende hay que fagocitar y o destruir, llegan entonces los macrófagos y los neutrófilos y con sus propias enzimas van a degradar a la célula. Entonces es técnicamente lo mismo que la autólisis, solo que no está realizado por la propia célula, sino por células externas en procesos inflamatorios. También encontramos que la necrosis va a tener unas características morfológicas que se van a presentar en la célula y que van a ser típicas de esta. En imagen podemos ver primeramente una célula normal, y pues es una placa de células que están normales. La N que se señala ahí indica el núcleo. Ya se ven las imágenes ahí, es una célula completamente normal. Sin embargo, el primer cambio morfológico que podemos identificar en la necrosis es la pignosis nuclear, que significa, en pocas palabras, la pignosis, que va a haber una condensación de la cromatina a nivel del núcleo, obviamente, y que esto va a hacer que el núcleo se contraiga y adopte como una forma más, o sea, se contrae y se ve mucho más pequeño y más basófilo, porque al estar contraído, pues claramente se va a ver más oscuro. Entonces, podemos ver en la placa los núcleos de células que ya están pasando por un proceso de necrosis, cuyos núcleos se ven pequeños, contraídos y muy basófilos. Posteriormente encontramos la cariorrexis, que, como lo dice la imagen, son fragmentos del núcleo. Lo que va a pasar aquí es que la cromatina, que hace parte del núcleo previamente pignotico, o sea, la cromatina que estaba condensada, se va a empezar a degradar y a desnaturalizar y a destruir, por lo cual van a quedar muchos fragmentos de ese núcleo, y lo podemos observar aquí. ¿Qué es interesante de esto? Que un proceso similar sucede en la apoptosis, que recordemos es un tipo de muerte celular que es regulado o programado. Sin embargo, en la autosis, esa cariorrexis que se da ahí va a darse cada 200 bases del material genético, lo cual no sucede en la necrosis porque la rotura de ese material condensado, que está previamente condensado, es totalmente al azar. Como podemos verlo, hay trozos de todos los tamaños y de los restos de ese núcleo. Por último, encontramos la cariólisis. Lo más curioso de esto es que, como vemos, ya no se observa un núcleo, porque ADNasas, que son pues enzimas que se encargan de degradar el ADN, van a encargarse de desnaturalizar lo que quedaba de esos pedazos que se dieron en la cariorrexis, y va a quedar
un núcleo prácticamente inexistente, como lo vemos en la placa, las células aparentes que no tienen núcleos. Entre otras características morfológicas de la necrosis que se observan aquí, encontramos la tan conocida rotura de la membrana plasmática que provoca una casi que inmediata lisis o exacerbación de contenido intracelular, entre otras características que estaremos observando prontamente. Ahora, existen hay una característica de la necrosis y es que ella puede llegar a ser reversible. Es decir, va a haber un momento donde va a ser reversible y una vez pasado ese punto de reversibilidad, se va a volver completamente irreversible el proceso de necrosis. En un punto de no retorno. Entonces, primeramente encontramos la célula normal. Después, cuando se empiecen a presentar alteraciones reversibles, ¿qué alteraciones reversibles? Por ejemplo, cuando hay una hipoxia, que es la disminución de los niveles de oxígeno, o una anoxia, que es la ausencia total de los niveles de oxígeno, las bombas celulares iónicas que van a ser dependientes de ATP no van a funcionar correctamente. Te lo voy a explicar más a fondo, pero igualmente lo voy a ir diciendo. Debido a que la célula va a tener que, por esa falta de oxígeno, va a tener que entrar a una vía glicolítica que es por la cual ella va a empezar a generar ATP. Pero esa vía glicolítica no le va a dar la cantidad de ATP que necesita para suplir sus funciones celulares. Entonces, lo primero que se va a ver afectado son las bombas iónicas dependientes de ATP, como la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, esa bomba sodio-potasio ATPasa que vamos a encontrar principalmente en la membrana citoplasmática va a empezar a fallar, lo que va a hacer que entre en cantidades muy grandes de sodio intracelularmente, y junto con ese sodio va a entrar mucha agua por osmosis, lo cual va a provocar una tumefacción u oncosis de la célula. Es decir, ella va a ganar mucho tamaño, y no solamente la célula como tal, sino también las mitocondrias. Pero aquí todavía estamos en un punto de retorno, lo cual significa que en caso tal de que se recupere el oxígeno que no está, o sea que ya se quite la hipoxia, la anoxia, y nuevamente se restauren los niveles de ATP que eran necesarios, vamos a encontrar que se va a volver al estado de normalidad. Pero si esto no sucede, vamos a pasar a un punto irreversible. Pero bueno, entre otras de las características que va a tener las alteraciones reversibles, encontramos la dispersión de los ribosomas, la dilatación del retículo endoplasmático y la marginación de la cromatina, porque la tumefacción mitocondrial ya se mencionó. Entonces, una vez que llegamos a las alteraciones irreversibles, ya la célula está destinada a morir y a sufrir necrosis. No hay nada que se pueda hacer para volver al punto de la normalidad. Para este punto, lo más característico va a ser, como lo mencioné previamente, aquí ya se empieza a dar la pignosis a nivel nuclear, y las mitocondrias van a tener mucha tumefacción, y esa tumefacción va a hacer que la mitocondria pierda su función, porque su membrana va a empezar a, va a quedar disfuncional. Entonces no van a poder cumplir la función que cumplen ellas principalmente, que es ¿cuál? Formar ATP. Y si no se sigue formando ATP, o sea, si el ATP ya para el punto de la reversibilidad estaba bajito, y ahora falla la mitocondria, y la mitocondria también ya perdimos la mitocondria, los niveles de ATP que van a quedar en la célula van a ser tan bajos que van a llevar a la muerte. Y se va a dar lo que más tenemos pendiente, lo que más es característico de la necrosis, que es esa ruptura de la membrana citoplasmática, la exacerbación del material intracelular hacia el medio extracelular. También se va a presentar una ruptura de los lisosomas y la cariólisis, que es lo que les había mencionado previamente. Como observamos aquí, ya no se observa el núcleo, porque las ADNases se han encargado de eliminar los restos de cromatina que quedaron de la cariopexis. Todo ya está ahí. Bueno,
Ahora vamos a ver cuáles son las fases o las características, los factores bioquímicos detrás de la necrosis. Ya les he mencionado el más importante previamente, pero lo voy a volver a tocar porque es prácticamente lo más importante, que es lo que sucede con la bomba ácido de potasio TPase. Entonces, encontramos que hay una disminución de las reservas de ATP y se empieza a ver la vía glicolítica. Como lo mencioné previamente, con ausencia de oxígeno o disminución de los niveles de oxígeno, las células, las mitocondrias ya no van a poder realizar el proceso que ellas usan para producir ATP, que es la fosforilación oxidativa. Y como no pueden realizar fosforilación oxidativa, le tienen un plan B. Un plan B que es un plan de contingencia. Por un ratico le sirve a la célula, pero después de mucho tiempo la puede terminar dañando, como sucede en la necrosis. Este plan de contingencia, por decirlo así, es la vía glicolítica, que es una vía que no necesita de oxígeno para funcionar, pero la vía glicolítica jamás va a brindarle a la célula los altos niveles de ATP que ella requiere. Por eso es que es como un plan por un rato mientras se restablecen los niveles de ATP. Entonces, notamos que con la hipoxia se genera la vía glicolítica y hay una disminución en la producción de ATP. Posteriormente, como no hay ATP, todas las bombas iónicas dependientes de ATP van a comenzar a fallar, principalmente la sodio-potasio TPase, que es uno de los principales reguladores de la homeostasis celular. Con esa defunción que hay de la bomba sodio-potasio TPase, van a ocurrir muchas cosas que van a llevar a la célula a la muerte. Una de las principales es que gracias a la excesiva entrada de sodio a la célula y de junto el sodio agua por ósmosis, la célula va a empezar a acidificarse. El pH de la célula va a disminuir hasta un punto en el que deja de ser compatible con la vida y esa acidificación va a dañar uno de los procesos más importantes de la célula, que es la formación de proteínas. Va a ocurrir una protonación proteica, donde básicamente se van a añadir hidrógenos a las proteínas que van a cambiar su morfología, van a impedirles plegarse correctamente y por ende esas proteínas nuevas que se van a estar formando dentro del nuevo medio ácido de la célula van a ser inútiles, o sea, van a ser proteínas que ya no van a codificar para las cosas que deberían codificar o que simplemente no van a codificar para nada. Y encontramos también que gracias a esa acidificación que se da, va a haber una inhibición del complejo 3 de la cadena respiratoria mitocondrial. Cuando hay esa inhibición del complejo 3 de la cadena respiratoria mitocondrial, se van a empezar a acumular las especies reactivas de oxígeno, o ROS. Pero ya todos sabemos cuáles son esas especies reactivas de oxígeno, que va a ser el peróxido, el superóxido y también tiene óxido, spoilers. No. Y no. No, esto es importante. Bueno, entonces las especies reactivas de oxígeno hacen parte del metabolismo normal de la célula. Pero cuando empiezan a acumularse en exceso, van a empezar a interferir con los procesos normales, porque recordemos que ellas, cuando hay grandes acúmulos, van a tener unas características dañinas para ellas. Entonces van a aumentar el estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a hacer que las células lleguen más rápido a la muerte y que dañen los procesos celulares. Principalmente, ese estrés oxidativo va a producir una disfunción mitocondrial. Y la disfunción mitocondrial va a hacer que aumente o que se dé demasiado la liberación del citocromo C. También encontramos que los ROS van a empezar a oxidar los grupos tiol del translocador de nucleótidos de adenina. Y lo que va a hacer esto es que va a crear un poro a nivel de la membrana de las mitocondrias y ese poro va a hacer que su membrana se vuelva técnicamente inútil. Y además de todo, va a haber un aumento muy alto de calcio intracelular que va a contribuir a la cosa que mencioné previamente.
El calcio a nivel intracelular va a activar proteasas, fosfolipasas y nucleasas, que respectivamente van a degradar los componentes del citoplasma, las proteínas, los fosfolípidos y el ADN o los ácidos nucleicos. Cuando aún haya esa disrupción del calcio intracelular, va a haber un proceso en algunos casos que se llama la repercusión del calcio, en el cual, aparte de que ya haya mucho calcio en la célula, esa repercusión va a hacer que entre una cantidad muchísimo mayor de calcio que la que ya había previamente. Y cuando entra más calcio en la célula, también van a aumentar las especies reactivas de oxígeno. Y las especies reactivas de oxígeno van a hacer que entre más calcio y así sucesivamente en un ciclo que va a empezar a dañar las funciones de la célula incluso más. Ese aumento de calcio también nos lleva a la activación de unas fosfolipasas, como es la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 va a cumplir una función, o sea, principalmente la fosfolipasa A2 secretora o la SPLA2. Ella va a hidrolizar a los fosfolípidos que se encuentran en la membrana. Y una vez que los fosfolípidos ella los pueda hidrolizar, los ácidos grasos que hacen parte se van a empezar a liberar algunos, como el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico, una vez se metabolice, puede producir productos metabólicos de ácido araquidónico, valga la redundancia, que van a ser proinflamatorios. Y como son mediadores de inflamación, son proinflamatorios, van a brindar esa característica tan común a la necrosis, que es la inflamación. Se van a ser los primeros que le den esa característica de inflamación a la necrosis. Ahora, ¿cuáles son las moléculas como tal que participan en el proceso de necrosis? Como este es un proceso que no está tan regulado, no son demasiadas, entonces, primeramente encontramos a los receptores de muerte y el factor de necrosis tumoral alfa. Dentro de la superfamilia de los factores de necrosis tumoral, vamos a encontrar al factor de necrosis tumoral alfa, pero aquí vamos a estar enfocando en el receptor de membrana para este factor de necrosis tumoral. Vamos a ver que lo primero que pasa con estos factores de necrosis tumoral es que va a haber una señalización de muerte, y como hay una señalización de muerte, entonces se van a unir los factores de necrosis tumoral con los ligandos extracelulares, como lo es el factor de necrosis tumoral alfa. Posteriormente, vamos a ver que, bueno, se realizó un estudio en células, una población que se llama L929, que pertenece al fibrosarcoma de Platón. Personas relevantes, lo relevante aquí es que a esas células se les realizó estudios con inhibidores de caspasas para poder revisar cómo respondía la célula a la inhibición de las caspasas y cómo tenía que ver eso con la necrosis inducida por el factor de necrosis tumoral alfa. Para esto se utilizaron 4 inhibidores de caspasas que son ZBAD, FMK, que es un inhibidor con caspasa, CRNA, que es un inhibidor viral de las caspasas, FAS, que el FAS codifica para el proceso de diferenciación 95 y es un factor asociado a la apoptosis, y TRAIR, que es el receptor del ligando inductor de apoptosis relacionado al factor de necrosis tumoral. Aquí pues no voy a seguir mencionando el nombre completo, voy a llamarlos por sus acrónimos. ¿Y cuál fue la conclusión de este estudio que se realizó en las células de Platón? Que una vez implementado estos inhibidores de caspasas, la célula no optaba por la apoptosis. Esa es una pregunta que se han planteado los investigadores. Si inhibimos la producción de caspasas, la célula, ¿qué va a hacer? La célula optó por irse por el camino de la necrosis en el caso de la necrosis inducida por el factor de necrosis tumoral alfa. En otros casos se presentaron, hay diferentes vías por las cuales se puede dar la necrosis. En este, el factor de necrosis tumoral alfa, las caspasas, al no presentarse, pues hacían que no se diera la apoptosis. También hay otra vía, que es la vía de TRIP1. TRIP1 es el receptor o la proteína
de interacción con el receptor 1 y pues este es muy similar. O sea, básicamente cuando se activaban los receptores de muerte, que son TNFR1, o el receptor 1 del factor de necrosis tumoral, FAS, y que es el factor asociado a la apoptosis, y el 3R, la célula optaba por irse por una vía, que era la vía del Toll-like receptor 3 y el Toll-like receptor 4. Por aquí ella activaba la necrosis, muy similar a como pasaba en el factor de necrosis tumoral alfa. También hay otra vía a tener en cuenta, que es la vía del FAT. Bueno, no es como tal una vía, pero es un papel que cumple el FAT en la mayoría de las de necrosis. El FAT va a tener dos dominios. El dominio DD, que es el Dead Domain o dominio de muerte, y el dominio DED, que es el dominio efector de muerte, Dead Effector Domain. El DD va a codificar para que se presente la señalización necrótica y se pueda dar la necrosis, mientras que el DED no funciona con necrosis, sino que va a ser un señalizador para que se dé la propagación de las vías apoptóticas. Entonces, se revisó qué pasaba, o sea, cuando buscaban la vía de necrosis del FAS y el 3R, y llegaron a la conclusión de que el FAS desencadenaba la señalización de la apoptosis. Decidía irse por la vía del DED. Sin embargo, una vez inhibían las pascasas y la bloqueaban, la muerte se realizaba por necrosis. Algo importante a tener en cuenta hasta este punto es que una de las principales razones por la cual la célula decide irse por la vía de la necrosis y no por la apoptosis es porque hay insuficiencia de ATP. Por eso era que les había explicado todo lo de qué pasa porque hay disminución de ATP previamente. Porque cuando hay ausencia de ATP, la célula no cuenta con la posibilidad de activar las caspasas para poder llegar a la apoptosis. Y como no llega a la apoptosis, decide irse por la vía de la necrosis. Sencillo, ¿verdad? Bueno. Entonces, y les voy a decir qué significan estas moléculas. FAT es el dominio de muerte asociado al receptor FAS. El TRAC2, que vamos a hablar aquí, pero voy a decirlo de todas formas, es el factor 2 asociado al receptor del factor de necrosis tumoral. Y RIP1 es, ya lo había mencionado, es la quinasa 1 o el receptor de interacción, la quinasa de interacción con el receptor 1. Bueno, se revisó otra vía, que es la vía del receptor 1 del factor de necrosis tumoral, y aquí se observó que, a diferencia del resto de las vías que revisaron, se formaba un complejo de la membrana plasmática que denominaron el complejo 1. Y el complejo 1 está formado por el TNFR1, el TRAC2 y el RIP1. En resumen, ese complejo lo que hace es reclutar más moléculas que codifiquen para la necrosis y produce necrosis. Muy sencillo. Entonces, esta es otra vía distinta y es una vía que se da cuando hay un daño de ADN masivo producido por esta molécula que se llama NN-NG o N-metil, N-nitro-guanilina. Eso es un agente mutagénico, es un agente que provoca genes, daña el ADN y, en resumen, que daña todo el ADN de la célula. ¿Qué pasa aquí? En esta vía de necrosis, el daño extensivo que provocaba el MNN llevaba a que se produjera una molécula llamada PARP1 y que se produjera exacerbadamente, o sea, demasiado PARP1. PARP1 es poli-ADP ribosa polimerasa 1 y su función es catalizar la hidrólisis de la nicotina adenina dinucleótido y convertir esa nicotina adenina dinucleótido en dos moléculas que son, nicotinamida adenina dinucleótido en dos moléculas que son la poli-ADP ribosa y la nicotinamida. Ya esa es la función que cumple esta molécula. Entonces, una vez que hay esa sobrereacción o gran cantidad de la molécula PARP1, va a haber una disminución de la hidrólisis de NAD. Y como hay una disminución de la hidrólisis de NAD, también van a disminuir
considerablemente los niveles de ATP. La disminución de los niveles de ATP, como les mencioné previamente, hacen todos los procesos que he dicho y va a hacer que se empiecen a, ¿cómo dice? Como a formar o que se empiecen a expresar moléculas TRAC2 y RIP1, las cuales van a actuar junto con esta molécula que ya es, ¿cómo se llama? Que se llama JNK, y van a afectar directamente en la mitocondria. Van a impedir que se presente la fosforilación oxidativa y eventualmente llevar a necrosis. Este es un resumen de las vías que les había explicado previamente. Entonces, en la vía del TNFR1, cuando pueden haber dos opciones. La primera, bueno, tres. La primera es que la célula viva, la segunda es que la célula muera por necrosis y la tercera es que la célula muera por apoptosis. Cuando entramos en la ley TNFR1, va a haber un llamado del TRAC, y TRAC puede llamar a una de dos moléculas. O llama a FAT o llama a RIP1. Si llama a FAT es porque va a elegir la vía de la apoptosis. Entonces FAT va a llamar a la caspasa 8, que sabemos que es una inductora de la apoptosis. Sin embargo, cuando se induzcan inhibidores de las caspasas, como la caspasa 8, ya no va, o sea, va a dirigirse hacia la vía de RIP1. Pero también hay que tener en cuenta que la caspasa 8, cuando funciona normalmente en la célula, va a escindir a RIP1 para que no se ocurra la necrosis. ¿Claro que ahí? Bueno, entonces, si la célula, por motivos como pueden ser el uso de fármacos, como el GA y el GC, que en ese momento se me olvidaron los nombres, perdón, o el uso de ARN, interferencia, es bueno. Ese ARN o esos fármacos van a hacer que se exprese RIP1 en lugar de FAT. Y RIP1 puede ir por dos vías. La primera vía es la vía del NF-kappa-beta, que va a llevar a que la célula viva. Hablaremos más a profundidad sobre NF-kappa-beta. NF-kappa-B en posteriores muertes celulares. Pero tienen que tener en cuenta hasta aquí que ese permite que la célula sobreviva. Sin embargo, también puede darse, dependiendo del estado de la célula, que no opte por la vía del NF-kappa-B, sino por la de necrosis. Y la segunda vía, que es la de los toll-like receptors 3 y 4, es muy similar, simplemente que aquí no se va a llamar al TRAC, sino al TRIP, que es una molécula que se encarga de, si no me equivoco, de actuar con los residuos de TRIP. Entonces, TRIP va a llamar al RIP1, y RIP1 puede optar por tres vías diferentes. La primera, que es la vía de la apoptosis, es lo mismo, la misma vía, la apoptosis FAT, llama a la caspasa 8 y llama a la apoptosis, o puede optar por la NF-kappa-beta, que es la de que sobrevive, o por la de necrosis, en la cual pues muere. Ahora, sobre apoptosis Esteban les habló previamente, entonces nosotras únicamente les vamos a estar hablando sobre el concepto general, muy general, de la apoptosis. No vamos a irnos a fondo ni a la vía molecular, porque eso fue explicado previamente. Entonces, la apoptosis es el tipo 1 de muerte celular que les había explicado al principio. Es un tipo de muerte celular regulado. Encontramos que utiliza su vía celular, o sea, es la vía celular de muerte más utilizada para poder eliminar todas las células que se encuentran dañadas o que se encuentran, o sea, que no son deseadas por el organismo para su función y que por ende tienen que ser limpiadas. Pero esta vía es interesante porque a diferencia de la necrosis no produce inflamación, sino que tiene una característica que ya les voy a decir, que permite que el proceso sea limpio. La necrosis puede optar por dos vías. En primer lugar, la vía intrínseca, que comienza gracias a la liberación de factores mitocondriales, y en segundo lugar, la vía extrínseca, la cual tiene inicio gracias a la agregación de los receptores de muerte. Eso es todo lo que vamos a tocar por hoy porque es la apoptosis. Y hay que tener en cuenta que
para que una muerte celular pueda ser llamada apoptosis, tiene que cumplir con estas tres características. La primera es que hay una condensación y fragmentación nuclear, que como les había dicho al principio, se da cada 200 bases, una escisión del ADN en fragmentos internucleosómicos. O sea, todo el ADN que presenta la célula va a ser escindido en pequeños fragmentos. Y por último, que se empaqueten todos los restos celulares en cuerpos apoptóticos que se van a encargar de que no haya inflamación en este tipo de células. Y que todo esto ocurra sin que se rompa la membrana plasmática. Entonces, acá tenemos un resumen súper resumido de los procesos de la apoptosis. Entonces, en primer lugar tenemos la célula normal. Cuando empiezan a darse las vías de señalización apoptóticas, hay un shrinkage de la célula que es como, la célula empieza como a encogerse, a apartarse, literalmente significa la palabra así, como que se empieza a encoger. Luego va a haber un membrane bearing, que es la formación de vacuolas a nivel intracelular. Posteriormente la célula va a dividirse, excidirse o partirse en los cuerpos apoptóticos y ya por último van a llegar las células encargadas de la fagocitosis, las cuales van a tomar esos cuerpos apoptóticos y deshacerse de ellos. Esta es una comparación entre la necrosis y la apoptosis, porque pues, son los dos tipos de muertes celulares más representativas, junto con la autofagia, y vamos a ver un poco sobre estas imágenes. Bueno, primeramente hay que tener en cuenta que estas tres visiones son técnicamente la misma, solo que utilizando distintos métodos, pero son las mismas células, las mismas imágenes, sino que tienen diferentes contrastes y utilizan diferentes materiales para observarlas. Entonces, primeramente encontramos la célula en la apoptosis temprana. No tenemos una imagen de cómo lucía la célula antes de la apoptosis temprana, pero podemos suponer que para este punto ya se está dando el shrinkage o el apretamiento de la célula. ¿Cómo se dice? Contracción de la célula, suponer. Posteriormente, en la apoptosis avanzada, ya podemos observar la formación de los cuerpos apoptóticos, que son todos esos circulitos que se alcanzan a ver. Aquí tenemos una imagen representativa animada, pero aquí también se pueden observar todos los círculos van a ser los cuerpos apoptóticos. Y la necrosis. En la necrosis vemos que no hay un orden aparente para la muerte de esa célula, simplemente hay una lisis de todo el material intracelular, el cual podemos observar regado en las imágenes. En estas imágenes que son de comparación pero ya a nivel animado, podemos observar las características de cada una. En la célula está la contracción de la célula, la condensación de la cromatina, los cuerpos apoptóticos y pues la célula va a tener esa forma redondeada característica como observamos acá. Mientras que en la necrosis va a haber una inflamación, que es lo que se quiere swelling, la cariólisis, va a haber el citoplasma todo lisado alrededor del lugar donde murió la célula y una disrupción de la membrana citoplasmática, o la rotura de la membrana citoplasmática. Ahora vamos a hablar de la autosis. ¿Cómo? No sé cómo. Ya. Bueno, la autosis es una muerte que viene de la autofagia. Entonces, vamos a explicarla primero porque esta es un poco más superficial y ya después les vamos a explicar la autofagia porque esa sí es bastante extensa. Entonces, para que vayan entendiendo esta de una, que es un proceso mucho más corto y dependiente de autofagia. Bueno, la palabra autosis viene de auto, que significa sí mismo, y osis, que como vimos en necrosis, viene de proceso. Entonces, es como un proceso que la célula se hace a sí misma. La autosis es... Para terminar. Pero usted me había comentado, y a Pilar también, que como esto no es un seminario como tal de clase, que podíamos hacer en 2 clases. ¿Recuerdan?
quieres, bueno, yo puedo poner eso. Yo tengo 3 tipos de muerte celular que son mucho más sencillos. Si quieren autosis y autofagia, Solo tenemos aquí. que son los más largos, los podemos Sí, dejar de sí, necrotosis. sí. Ah, bueno. Pero acuérdense, todo lo que ustedes digan, todo lo que se diga en este salón, preguntado. En la otra clase. Bueno, De ahora en adelante trato de eliminar lo que es el relleno impulsivo y la diversión innecesaria. ok. Ok, bueno. Entonces, o sea, tengo que resumir. Apunte. Ok, De apunte no adopte, diría, que vas a decir, que no decir, que es muy difícil, como nada, vaya, no lo encuentro en el camino. ok, Así como podemos sentir. ok. Acuérdate que él no está en la doctrina, está con sus padres. Y luego con sus padres hablan, hay que ver. La autosis fue descubierta en el año 2013, por el científico de Levine, el cual, en resumen, se preguntó qué pasaría si le indujera a una célula una autofagia incrementada. Y una vez que él utilizó un péptido inductor de la autofagia, que es el CAD21, el cual hace que la autofagia se exprese a niveles muy grandes en la célula, y eso llevó a que él reconociera la autosis como un nuevo tipo de muerte celular. También se pudo identificar la autosis gracias a la inanición en las células en cultivo. Entonces, una característica de la autosis es que se determinó que no era una muerte necrótica, no era dependiente de necrosis ni dependiente de apoptosis, sino de autofagia, y que es dependiente de la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces podemos observar una imagen que nos resume un poco sobre este proceso de autosis y que nos muestra, en primer lugar, o sea, estas son como las razones, las principales razones por las cuales se puede producir la autosis. En primer lugar, los péptidos inductores de autofagia, como el TAT21. En segundo lugar, la inanición. Y en tercer lugar, la hipoxia o isquemia. Hay otros mecanismos del cuerpo que también pueden producir autosis, como son la hipoxia, isquemia, la repercusión renal y otros mecanismos que son. Y vamos a observar que pues va a estar muy implicada la bomba sodio-potasio ATPase, que va a dar la autosis. En primer lugar, vamos a revisar las características morfológicas de las células que presentan autosis. Aquí podemos observar, o sea, estas primeras dos imágenes corresponden a la fase 1A, que es la fase temprana de la autosis, mientras que la C corresponde a la fase 1B, que es la fase intermedia, y la D a la fase 2, que es la tardía. En la fase 1A, que corresponde a estas dos imágenes, vamos a encontrar algunas características que son propias y únicas de la autosis, como un retículo endoplasmático que va a empezar a dilatarse y fragmentarse, el número excesivo y creación excesiva de autofagosomas, que son propios de la autofagia, también de autolisosomas y de vacuolas que se van a encontrar vacías. Ellas van a llenar la célula, por decirlo así. Y la membrana celular, que se va a ver como si estuviera contorneada. En la fase 1B va a haber una separación de la membrana nuclear interna y externa, en la cual se va a dar como un abombamiento característico, que es esta hinchazón del espacio perinuclear, que es lo que significa PNS.
Y también se encontró mediante que había mitocondrias que una vez observadas en el microscopio, ¿cómo se llama? Ese mismo, se me olvidó la palabra, ¿no? Se observaban muy densas. ¿Cuál es? El microscopio electrónico. Se observaban densas las mitocondrias. ¿De barrido o de transmisión? De transmisión. Y ya al final de la autosis vamos a encontrar que el espacio perinuclear va a tener una concavidad nuclear focal, que es este como espacio que queda libre en el espacio perinuclear, o sea, todo lo que estaba ahí se fue, en pocas palabras. Las mitocondrias que van a encontrarse inflamadas y retículos endoplasmáticos, autofagosomas y autolisosomas que van a desaparecer en comparación a cómo se encontraban al inicio. A este punto ya van a desaparecer y observemos cómo todo el material que hacía parte de la célula quedó prácticamente en migajas. Ahora, hay una proteína muy importante en la autosis que es el Rubicon. Rubicon significa Round Domain Bacillin 1 Interacting and System Rich Domain Containing Protein. O sea, es una proteína que actúa en el dominio de Bacillin 1, en la interacción con el dominio de Bacillin 1 y que tiene dominios que son ricos en cisteína. El Rubicon va a tener una acción importante aquí porque él va a evitar que se unan los autofagosomas con los lisosomas. Posteriormente en autofagia les explicaré más a fondo esto, pero para introducir, el autofagosoma es una estructura que se forma en la autofagia, la cual tiene que unirse con un lisosoma para formar un autolisosoma, que es el que va a permitir que se degrade el material celular. Y como Rubicon evita que se dé esa unión entre el autofagosoma y el lisosoma, no va a poder madurar el autofagosoma y va a haber una acumulación de todo el material que no va a poder ser degradado. Y entonces, en la autosis hay niveles muy altos de Rubicon y va a haber una inhibición de la degradación de los autofagosomas. Lo más importante de este punto es que va a haber un alto consumo de membranas. Los autofagosomas son una vesícula. Para su formación se tiene que tomar, por decirlo así, partes de las membranas mitocondriales y de las membranas citoplasmáticas. Entonces, como se están formando demasiados autofagosomas y no se pueden juntar con los lisosomas para su degradación del contenido que tienen dentro, va a haber un consumo de membranas muy alto que claramente va a afectar a las organelas de las cuales se están tomando esas membranas, como si les fueran quitando grandes pedazos de su membrana hasta el punto en el que esas organelas van a quedar descubiertas e inútiles. Hay mecanismos de la regulación de la autosis. El principal, es la bomba sodio-potasio ATPasa. Y en el caso de la autosis se encontró que la inhibición farmacológica o genética de la bomba sodio-potasio ATPasa inducía la autosis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se realizan mutaciones genéticas en estas bombas que codifiquen para la bomba sodio-potasio ATPasa o fármacos como es el TAC-BEN1 que utilizó el que descubrió la autosis, va a inducir este tipo de muerte celular. Otro punto importante es que la bomba sodio-potasio ATPasa tiene una subunidad. Tiene varias subunidades, pero dentro de la subunidad alfa que tiene la bomba sodio-potasio ATPasa está una subunidad ATP 1A1. Cuando hay una disminución de esta subunidad, ya sea porque se utilizaron las redes de interferencia o glucósidos cardíacos, los cuales son inhibidores de la bomba sodio-potasio ATPasa,
va a haber una inhibición total de la autosis, lo cual refleja cuál es el papel de la bomba suprotropesa es muy importante. Sin embargo, este tipo de muerte celular es muy reciente y no se tiene muy claro como tal cuál es el papel de la bomba sodio-potasio TPasa. Pero como se sabe que su inhibición impide que se dé la impide que se dé la autosis, entonces se sabe que cumple un papel importante, solo no se sabe cuál es el papel que cumple como tal. Lo que sí se sabe es que cuando se inhibe la bomba sodio-potasio TPasa con glucósidos cardíacos como digoxina, OUA, vaina y digitoxigenina, van a haber interferencias con el proceso. Ahora, hay unos factores de transcripción, los cuales son específicos para autosis. Son únicamente dos de los que se han descubierto hasta ahora. En primer lugar, es el transcriptor factor EB. Este factor transcriptor lo que hace es que cuando hay una isquemia y repercusión cardíaca, va a regularse al alza, o sea, va a haber una gran cantidad de este factor que va a promover que se presente la autosis en los cardiomiocitos. Y va a haber una inducción de GLIN1 y de BS11 que van a permitir que se presente la autosis en los cardiomiocitos. La molécula capa B, que las he mencionado previamente, cumple un papel importante en la autofagia, por eso que aparece acá también. Y se descubrió que en las células cancerosas su expresión estimula la autofagia y también puede estimular la autosis. Esto es importante porque nos da un indicio de que tal vez en un futuro la inducción de este tipo de muerte celular guiado puede ayudar a tratar distintos tipos de cáncer. Pero eso es una teoría que hasta el momento no tiene mucho trasfondo, es una teoría una hipótesis que se ha creado a partir de este descubrimiento. Ahora, ¿cómo se da la regulación de la autosis? Hay varias moléculas que van a ser parte de este proceso. Lo principal aquí, voy a primero hacer enfoque en lo último, que son estas cuatro flechas, que nos muestran cuáles son lo que pasa en el cuerpo que permite que se dé la autosis. ¿En qué procesos del cuerpo se presenta más la autosis? En primer lugar, en la hipoxisquemia, también en la isquemia de perfusión, en la anorexia nerviosa que se da en el hígado y en la diferenciación de los queratinocitos. Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar que va a haber un complejo de PK13 que va a ser de clase 13. La principal molécula aquí va a ser GLIN1 y van a haber otras moléculas que son ATG14, VRAG, BPS34 y BPS15 que van a permitir que se regule GLIN1. Es decir, van a ser como complementos del complejo. Como podemos ver aquí, pues aquí tenemos como una pequeña descripción de las moléculas que hacen parte de esta sección. En primer lugar, que ATG14 y VRAG, ellos van a formar un complejo que va a permitir que se dé una aniquilación de las membranas en la autofagia. O sea, hasta aquí todavía no estamos tocando como tal lo que pasa en la autosis. ATG14 elonga la membrana en la autofagia. VRAG es un gen de resistencia a los rayos ultravioleta que actúa o regula el tráfico de vesículas en autofagia. BPS24 produce una molécula que es el fosfatidilinositol 3-fosfato y el BPS15 que es un regulador de BPS24. Esas moléculas del complejo P13K van a empezar a expresarse dependiendo de estos sucesos. En primer lugar, la presencia del péptido BEN1, TAT-BEN1, que es el péptido que induce la forma que utilizó el hombre que descubrió la autosis para que se empezara a formar una autofagia en exceso. Encontramos también que Rubicon y estas moléculas que se encuentran aquí son inhibidoras de este complejo.
y que TFBB y el NFKB también, al igual que TAN BEN1, van a hacer que se dé una mayor expresión de este complejo. Ahora, por el lado de la bomba 147 TPasa, tenemos que hay glicósidos cardíacos que les mencioné previamente, los cuales van a hacer que se presenten estas tres moléculas, las cuales van a cumplir la misma función. La diferencia es que por el lado del complejo P13K van a inducir la autofagia en exceso, mientras que la bomba de sodio de potasio TPasa va a hacer que hayan anomalías o que hayan características propias del transporte iónico que van a llevar ambas a la autosis. Esto es lo que les estaba diciendo previamente, que son todos los procesos que se dan en el cuerpo descubiertos hasta el momento en los cuales actúa la autosis. En primer lugar, observamos los periocitos endoteliales de las células tubulares. Aquí se observó que la autosis, cuando había isquemia y reperfusión renal, únicamente se presentaba en los periocitos. Esto es importante porque nos indica que la autosis tiene una especie de sensibilidad hacia los tipos de células en las que actúa, porque no actúa en las células tubulares, no actúa en las células endoteliales, únicamente en los periocitos. Entonces, cuando vemos que está observada, está remarcado este valor porque está presentando la autosis. También se observó que en las células que están infectadas con el virus VIH, presentaba una, y además de eso, pues no se les añadía el péptido TAMBEC1, únicamente las células que estaban infectadas con VIH presentaban autosis, mientras que las que estaban sanas no presentaban autosis cuando se les añadía el péptido. Y las células que tenían genes codificadores para tumores y que tenían virus oncolíticos, solamente cuando se les añadía el péptido, únicamente esas eran las que presentaban autosis. Es decir, la autosis tiene como una especie de sensibilidad hacia el tipo de célula que afecta. Esos son los procesos del cuerpo en los cuales encontramos una que se presenta la autosis. Encontramos que se da en el cerebro cuando hay una hipoxigenia cerebral, es decir, cuando disminuyen mucho los niveles de oxígeno y no llega oxígeno al cerebro, se puede presentar una autosis. Cuando en el hígado hay una insuficiencia hepática aguda que va a llevar a una anorexia nerviosa grave. En el riñón, cuando hay una lesión por isquemia y repercusión renal, como se observa en la imagen. En el corazón, cuando hay una isquemia y repercusión cardíaca. Y en la diferenciación de las células del linaje de los queratinocitos. Del resto, no se ha investigado más a fondo, así que no se conoce si actúa en otros procesos del cuerpo. Lo que está aquí es que principalmente se encuentra expresada en los procesos del cuerpo que tienen una regulación anormal de la bomba sodio y potasio TPasa. Esta es una tabla comparativa de la autosis con los tipos de muerte celular más representativos, para que veamos cuáles son las diferencias que se han marcado hasta el momento. ¿Qué hora es? 7. Yo les tengo una recomendación a todos. Cuando uno va a una presentación, un seminario, uno encuentra mucha información que uno cree importante, pero uno siempre tiene que mirar cuál es el objetivo de la presentación. Unidad de negocios y la propósito, yo puedo hablar un segundo. Yo puedo hacer una asignatura que no sea negocio, se entra una valor.
Pero cuando el objetivo de la presentación es uno conocer que hay una forma de muerte celular, conocer la interior, todo en la mente cuando vaya a hablar de muerte celular. Uno de pronto no tiene que detallar tanto en cada una de ellas y meterse en todas las investigaciones que se han realizado, por ejemplo, sobre el próximo cerebro, sobre el autóxico o sobre autores. Lo que le decía Andrés, un poco a veces, como decir mucho, dice, está bien que lo molecular está bien, porque si uno aprende lo molecular y entre más aprenda lo molecular, uno le queda lo general, y es lo que va a quedar en el cerebro. Pero si uno lo molecular lo agrega con todas las investigaciones que se han realizado, uno lo va a poner. Pero uno no le queda ni lo temporal, ni lo molecular, ni lo técnico. Entonces, tener capacidad de resumen, vaya a decir, sobre todo un médico, que no va a tener tiempo, que va a decir, el paciente le va a preguntar a usted, va a comenzar a dar una cátedra sobre lo que tiene tampoco. Una recomendación para todos. Hay unas recomendaciones específicas a su centro y yo creo que las ¿qué te van a mejorar? Te van a servir para mejorar una todo sirve para mejorar. Así como se la dice a Carlos, así como se la dice a Adriana, así como se la dice a mi hermano. A Manuel, a Andrés, yo para que voy. Todo, cuando uno va a presentar algo, uno lo dice, en ciencia no se arrolla nada. Uno dice que punto, no un hecho. Pero tú no tienes que buscar a ella explicarlo de otra forma para que te lo entienda. No porque te lo está entendiendo. Ya desde la primera vez se te entendió, pero para qué tienes que estar buscando palabras porque te lo puedes entender. Por ejemplo, la membrana se pierde la membrana de la organela, se pierde el pedazo de la membrana y pierde su función. Se hizo lo mismo y lo pasa en la posición de la membrana, que es su membrana. Ya uno se imagina la membrana de una organela, ya eso es obvio. Lo obvio no se explica. Porque bueno, ustedes lo aprendieron desde primero desde Pablo. Cuando yo comienzo a entender la vida, ya hay cosas que ya van a ser. Yo le explico, es obvio. Y hay un término que se llama discreción innecesaria. Ustedes saben qué es la discreción innecesaria. Cuando tú estás hablando, estás enfocado y de pronto te vas a cortar. A explicar una cosa que no tiene que ver nada de lo que estás haciendo. Que aparentemente sí tiene que ver, pero no tiene que ver porque ya uno tiene el. Si yo digo, como ya lo dije anteriormente, y uno comienza a explicar otra vez como digo anteriormente, cuando está diciendo lo que está diciendo actualmente. O cuando uno dice, lo voy a decir próximamente, pero uno se queda pensando que está pensando que uno entiende lo que están explicando en la realidad. Esa discreción necesaria explica lo que está diciendo y todo lo tiene, como le dije, como lo voy a decir y nunca lo dice. O no lo dijeron. A veces dicen, lo dije anteriormente, pero en su mente estaba lo que iba a decir, pero con el susto que tienen allá, no lo dijeron. Yo no se digo, que a la mujer se distrae y entiende eso. Siempre diga lo que va a decir. Ya. Pero eso no lo vamos a ver en la próxima hora. ¿Cuál es la siguiente pregunta? No se vaya a la que sigue igual es autofagio. Y después necrotosis y leucotosis. ahora viene claro. No, digo yo como. Pero no, nosotros pasamos de positivos. Sí, pero que sea. Sí,
Es que en realidad en las que vienen tenemos la diapositiva de mucho más introducción, una diapositiva que explica el mecanismo molecular y ya. Porque es que Lo largo las era son eso. mucho más breves. Lo largo era eso. Eso es lo Las otras casi no existen. Todavía no tienen ni que- Yo siquiera. tengo, sí, voy a abrir una ideología, voy a hacer una electiva sobre necrosis. Ah, En medicina no. Ustedes, compañeros, el próximo martes hay caso clínico. El jueves hay seminario. Ahora sí es seminario. El martes hay caso clínico. Sigue ella con es así.